buenos días. Nosotros somos el grupo número 8, comprendido por Juan Cusati y Erika Moncada, y el día de hoy venimos a exponer los taínos, el pueblo que descubrió Colón. Los taínos fue una cultura indígena que habitó lo que hoy se conoce como la zona del Mar Caribe, más o menos del año 1200 al año 1500 después de Cristo. Su cultura era bastante avanzada, mucho más que otras culturas indígenas de la época. Se especializaban en la pesca, en la agricultura y tenían una ubicación geográfica bastante amplia, de la cual hablaré de inmediato. Los pueblos taínos se pueden ubicar en lo que hoy es la zona del Mar Caribe, distribuyéndose en lo que hoy comprenden las islas y archipiélagos de Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes, la isla de la Hispaniola, que hoy comprenden lo que hoy es Haití y República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y el archipiélago de las Bahamas. Según el autor Irwin Rose, él ubica a los taínos dividiéndolos en tres grandes grupos, dependiendo de la ubicación geográfica de estos. Cabe mencionar que los propios taínos no se identificaban como un solo pueblo, sino que se identificaban dependiendo de la localización de la villa o aldea. Estos podían ser los taínos del oeste, que son los que comprenden la isla de las Bahamas, la isla de Cuba, más específicamente su zona oeste, la isla y la isla de Jamaica. Luego tenemos a los taínos clásicos, que son los taínos con los que se encontró Colón en su primer viaje, que se ubicaban en lo que hoy es la isla de la Hispaniola y Puerto Rico. Y por último, los taínos del este, que se encontraban en lo que hoy son las Islas Vírgenes y lo que hoy es Trinidad y Tobago, aunque cabe mencionar que, según el propio autor, es posible que los taínos de las islas de Trinidad y Tobago pertenecieran más bien al grupo de los caribes, aunque no existe prueba fehaciente o didáctica que indique que así sea. Los taínos clásicos que se ubicaban en la isla de la Hispaniola fueron los primeros taínos con los que Colón se encontró aquel día de 1492. Estos taínos se identificaban con el nombre de Guanani. Estos taínos tenían una organización dirigida específicamente en el cacicazgo, es decir, que cada villa o grupo de taínos estaba dirigida o gobernada por un cacique, quien era la persona con mayor rango en toda la villa, más grande y alto de todo el grupo. Como se puede ver en la lámina, para la llegada de Cristóbal Colón existían 5 grandes grupos de taínos ubicados en 5 de las regiones de la isla de la Hispaniola, y cada grupo era dirigido por un jefe o cacique regional, los cuales eran Boechío, que era el cacique de la zona de Jaragua; Huacanagarix, el cacique de la zona de Marién; Guarionex, el jefe cacique de la zona de Magua; Cayacoa, el jefe cacique de Higüey; y Caonabo, el jefe cacique de la zona de Marguana. Cabe mencionar que a medida que avanzó el tiempo de los españoles en la isla de la Hispaniola, estos cacicazgos fueron cambiando con el pasar del tiempo, ya sea debido a la muerte de estos caciques, los cuales en su mayoría fueron asesinados por los españoles, o porque estos eran reemplazados por otros caciques que tomaban su lugar, como el cacique de su zona o región. Hablando ahora más que todo de la organización social de los grupos taínos, tenemos que cada uno de estos se organizaba de acuerdo a las castas. Esto quiere decir que estaban organizados en estratos sociales, y cada estrato social tenía una función determinada y única para el buen funcionamiento de la organización social. El cacique, que era el más importante, eran los que ejercían el poder, ya que representaban el poder solar del dios del fuego, en algunos casos despóticos. Luego tenemos a los nitaínos, que eran los caballeros y de alguna manera eran como la guardia personal del cacique. En algunos casos este grupo estaba conformado por los propios hijos del cacique. Luego tenemos al boique, o sacerdotes o brujos que hacían ceremonias y tenían ciertos privilegios. El boique tiene sus raíces en boa, coa o toa, y es la casa rectangular, y su casa era de forma rectangular. Por último tenemos a los trabajadores o naborías, que eran los de menor rango en la
en el estrato social. Eran el resto del poblado que trabajaban en la cerámica, la casa de fiaturas y también en la agricultura. Cada villa estaba organizada en distritos de liderazgo, cada una dirigida por un jefe y cada distrito era dirigida por un jefe regional. Cada región era dirigida a su vez por un prominente cacique, que podría decirse era el de mayor rango de toda la isla. Las comunidades taínas estaban organizadas con una densidad poblacional de entre 100.000 y 2.000 habitantes, y cada villa podía tener entre 20 y 50 casas, y en cada una de ellas podían vivir una o varias familias. Las casas se encontraban formando un círculo alrededor de la casa del cacique, que era la más grande y la que de mayor importancia, ya que era en ella donde se llevaban a cabo la mayoría de rituales religiosos de la comunidad. Los bohíos o chozas eran de madera con techo de paja y un piso de tierra. Los jefes podían dormir en camas de madera, la mayoría podía dormir también en hamacas. Los taínos poseían un sofisticado sistema de agricultura. Estos no despejaban zonas de la jungla para cultivar, sino que en su lugar empleaban grandes montículos de tierra para plantar las semillas y cultivos. Estos montículos recibían el nombre de conucos. Para los cultivos que los taínos cosechaban eran la batata dulce, la yuca amarga y varias raíces. Alrededor de las casas se sembraban tabaco, algodón, calabazas y varios tipos de frutas. El maíz, aunque era consumido por los taínos, este no formaba parte de la cultura ni tampoco de la religión taína, a diferencia de lo que pasaba con otras culturas indígenas. Es más, el maíz no se cosechaba, crecía de manera natural y salvaje en la jungla, y este era extraído de manera natural sin que se cosechase necesariamente. En lo referente a las técnicas de caza y pesca, tenemos que en las islas donde habitaban los taínos no existían animales de gran porte, sino más bien pequeños mamíferos, los cuales cazaban utilizando flechas y también lanzas, las cuales bañaban previamente con el jugo amargo y venenoso de las yucas. En cuanto a las técnicas de pesca, tenemos que los taínos se manejaban perfectamente en las diferentes zonas fluviales de los diferentes lugares donde se establecían, además de que también se podían manejar perfectamente en el mar abierto, pudiendo incluso viajar de islas en islas e incluso realizar intercambios con otras tribus taínas de otras zonas. Como por muestra de ejemplo, existen pruebas fehacientes de que taínos de la isla de la Española y la isla de Puerto Rico realizaban intercambios de alimentos, así como también piezas ornamentales entre diferentes grupos como muestra de amistad. Existe también la preparación del casabe, la cual era una técnica muy delicada, ya que existían dos variantes de esta planta en las zonas de los taínos. Tenemos a la yuca dulce, la cual era bastante sencilla de preparar y no representaba mayor peligro, pero la yuca amarga tenía que ser preparada con una muy delicada técnica, ya que era necesario extraer el jugo amargo y venenoso que se encontraba en su interior y que posteriormente era utilizado para la cacería de animales. Las mujeres eran las que estaban principalmente encargadas de la tarea de exprimir el jugo amargo de las yucas. Cuando hablamos de cultura taína, podemos hacer relevancia a que era bastante rica y diversa. De esta cultura se han encontrado artes cerámicos con muchos años de antigüedad, dentro de las cuales se puede destacar no solo la cerámica, sino una religión rica en deidades y ídolos, ya que su región era politeísta, cantidades de petroglifos y arte rupestre que reflejaban elementos naturales y de ídolos religiosos. También poseían dentro de su cultura juegos recreativos como el bacú, que consistía en tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo sin usar las manos. Cabe destacar que también su alimentación era muy cultural, debido a que actualmente todavía se implementa el uso del casabe realizado a través de la yuca. Cuando hablamos de religión taína, podemos hacer mención a que ellos creían en varios dioses, tenían una religión politeísta y entre ellos existía la tendencia de la creación de distintos pequeños tótems o ídolos que simbolizaban para ellos ídolos religiosos
religiosos y espíritus, así como también ancestros, que eran conocidos como semis. Según Irving Rose, habían dos deidades supremas, Yacaú, quien era conocido como el señor del casabe y el mar, a quien se le rezaba para obtener sustentos y para tener buenas cosechas, así como Atabey, su madre, quien era la diosa del agua fresca y la fertilidad humana. Las mujeres le rezaban para obtener partos saludables. En la imagen de la lámina podemos observar del lado derecho a Yacajú, que era el símbolo que utilizaban para este dios, realizado por ellos mismos. Y del lado izquierdo tenemos a Atabey, que la podemos apreciar en un petroglifo, el cual nos puede dar a entender que era la imagen de una mujer, era para ellos una diosa. Estos eran los principales símbolos religiosos que tenían los taínos para su época. Cuando hablamos de cerámica, citamos el autor Irving Rose. Según el pasado y poblamiento de las zonas que fueron ocupadas por los taínos pueden rastrearse hasta las épocas llamadas paleoindio y mesoindio. Esto gracias a los diferentes estilos cerámicos que se han hallado. El más antiguo estilo cerámico hallado es el casimeroide, que se remonta a 4000 años y 40 años antes de Cristo. Esta cultura habitó lo que hoy es Cuba y la Española y se puede subdividir en el estilo casimeroide, que habitó ambas islas, el estilo cauciano del mesoindio en la isla de la Española y el estilo redodiano del mesoindio en Cuba. Otro estilo cerámico proviene de la cultura ortoroide, que habitaron el año 2400 a.C. Esta cultura se puede rastrear desde las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago hasta el delta del Orinoco, pasando por Puerto Rico. Las pruebas arqueológicas afirman y demuestran que en algún punto entre el año 1000 y 4000 a.C., las culturas casimeroides y ortoroides se conocieron y combinaron sus estilos y culturas cerámicos. La serie cerámica saladoide, que data del 2000 a.C. y el 600 después de Cristo, habitaron el delta del Orinoco y no tan lejos como la isla de la Española. Esta serie se divide en dos y se subdivide en dos llamadas Roquinán saladoide y Cedrosán saladoide. En esta lámina podemos observar distintos tipos de cerámica taína. Muchas de ellas se encuentran actualmente en el Museo de Historia y Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río de Piedra, donde reposan muchos elementos de la cultura taína que hoy en día se pueden apreciar. Otra muestra de la cultura taína que se puede reflejar y evidenciar es los petroglifos. Acá en la lámina podemos apreciar distintos tipos de petroglifos que se han encontrado en las zonas que habitaron estas tribus. Se puede destacar que muchos de ellos tenían formas humanas, animal, vegetal, abstractos, incluso otros que eran totalmente incomprendidos. En esta lámina no solo se aprecian las imágenes, sino que el fondo como tal pertenece a petroglifos de la cultura taína, encontrados y preservados hoy en día en la actualidad, ya sea a través de surcos o pintura rupestre. En la actualidad aún se pueden rastrear todavía objetos y vocablos pertenecientes a la herencia taína que podemos ubicar en la cotidianidad, como por ejemplo tenemos el caso de la hamaca o chinchorro, que hoy en día todavía es realizado por artesanos. Fue implementado desde la cultura taína y fue culturalmente idealizado hasta hoy en día. Tenemos el tema de la parrilla, donde aún es costumbre, sobre todo en Latinoamérica, realizar este tipo de comidas, ya sea de cualquier tipo de animal. Y tenemos la yuca y el casabe, que sigue teniendo la misma preparación y sigue siendo tan popular dentro de la gastronomía latinoamericana y dentro de lo que serían las comidas nativas. La herencia lingüística taína, la herencia cultural que se manifiesta en cantidades de vocablos en su lengua usados para nombrar pueblos, ríos, plantas, animales,
y otros objetos que hoy en día nos enriquecen. Palabras como Mayagüez, Jayuya, Humacao, Naguabo, Yaicu, yuca, papaya, casabe, maíz, guanábana, carey, iguana, guaraguao, hamaca, canoa, guiro y bohío son muchas de las palabras que hoy en día transculturalmente utilizamos en el día a día y en la cotidianidad y que pertenecieron a la cultura taína. Ahora hablando más que todo de la llegada de Colón a las Américas, tenemos que este primer viaje que Colón inició en el año 1492 con el propósito de encontrar una ruta alternativa para la India y así encontrar las tan ansiadas especias, lo llevarían a seguir la misma ruta que Magallanes siguió hace varios años, el cual lo llevó al Atlántico y terminó por desembarcar en lo que hoy son la isla de las Bahamas, cuyo nombre indígena original era Guanahani, y recibiría como nombre español San Salvador. Su siguiente parada sería en la isla de Cuba, donde desembarcaría el 28 de octubre. En esta isla, Colón tomaría a 6 taínos residentes, a los cuales enseñaría el español y de esta manera fueran a ser sus intérpretes para las próximas comunidades indígenas con las que se toparía más adelante. Al desembarcar en la isla de la Española, fue recibido por el jefe cacique Guacanagarix, quien era el jefe cacique de la zona de Marién. Debido a que por el camino 2 de las naves de Cristóbal Colón sufrieron graves daños, tuvo que regresar a España en la única nave que tenía disponible, la Niña, dejando a varios marinos en la isla de la Española al cuidado del jefe Guacanagarix. Estos construirían un fuerte, al cual llamarían Fuerte La Navidad. Colón exploraría la zona este de la isla de la Española, topándose con más poblaciones taínas, solo que éstas lo trataban de manera hostil en un inicio, pero luego el jefe local los recibiría con regalos en forma de piezas de oro. Terminada esta excursión, regresaría a España, terminando de esta manera su primer viaje. La búsqueda de vetas de oro en la Española comenzaría en enero de 1494, mas dicha tarea siempre se vio entorpecida por los ataques constantes de Caonabo, que intentaría apaciguar al jefe. Colón, en aquel momento, enviaría a Alonso de Ojeda a negociar con él la paz, pero esto sería infructífero y una rebelión tuvo lugar poco tiempo después, comandada por Caonabo y su hermano. Colón en este momento recibiría apoyo de Guacanajaria, dando como resultado la muerte de muchos indígenas. Las posteriores exploraciones de búsqueda de vetas de oro dieron como resultado el encuentro de un nuevo grupo indígena como los Guanajalabey al oeste de Cuba, así como poblaciones al archipiélago de Jamaica, quedando atónitos ante la falta de piezas de oro. Igualmente es destacable decir que en este punto se hubieran encuentros violentos entre españoles e indígenas, como el dirigido por el jefe Guaniorex en el área de Magua. Esta insurrección se vería repelida y se obligaría a los taínos sobrevivientes a participar como esclavos en las minas de oro. Para su tercer viaje, Colón no regresaría sino hasta el año 1498, donde se enfocaría principalmente en la exploración y la búsqueda de nuevas fuentes de vetas de oro para la corona de España, los cuales estaban cada vez más impacientes por la llegada de vetas de oro, perlas y demás riquezas que aseguraba Colón cada vez más que la nueva tierra les estaba asegurando al reino de España. La isla de Cubagua, en lo que hoy actualmente es la isla de Margarita, se convertiría en una veta de perlas marinas, donde a los indígenas se les obligaba a sumergirse en las frías aguas repletas de tiburones para extraer las preciadas ostras. Cabe destacar que antes de la llegada de Colón, otro altercado tuvo lugar donde el jefe Mayaobex
dio refugio a varios guerreros taínos que participaron en la insurrección de Guarionex hacía ya 4 años, incluyendo al jefe de dicha tribu. El posterior enfrentamiento dejaría un gran saldo de muertos, incluyendo a ambos jefes, quienes morirían aprisionados por los españoles de causas naturales. Colón se establecería como el gobernador de Santo Domingo, teniendo problemas ya que las minas de oro no producían el ingreso que la corona de España esperaba, ocurriendo así múltiples deserciones de españoles y soldados, quienes regresaban muy descontentos a España. Para el verano de 1498, Colón autorizó la creación de un sistema de trabajos forzados a los indígenas, conocido como repartimiento, que hacía que los indígenas trabajaran forzosamente en las minas de oro, pero les permitían mantener su cultura y al mismo tiempo permanecer en sus villas, pudiendo coexistir con los españoles, a los cuales cada vez más veían como esclavistas y no como amigos. Para el año de 1500, Colón y sus hermanos regresarían forzosamente a España debido a problemas con la corona, problemas que les harían caer en la cárcel a todos y a cada uno de ellos, no pudiendo salir de ella hasta el año de 1502, siendo de esta manera que terminaría de manera muy penosa su tercer viaje. Para su cuarto y último viaje, Colón continuó las exploraciones por el archipiélago de las Bahamas, Jamaica y Cuba. Igualmente atravesaría el Mar Caribe hasta llegar a Honduras y Panamá. Lamentablemente, el encallamiento de una de sus naves lo obligó a permanecer allí. Sus descubrimientos serían eclipsados por el descubrimiento del continente de América del Sur por Américo Vespucio. Para el año 1504, Colón regresa a España y 2 años después moriría por una grave enfermedad. Es aquí en este punto cuando termina la época de la colonización y continúa posteriormente la época de la conquista. La época de la conquista comenzaría tras la salida de Cristóbal Colón. Para este punto ya existían establecido diferentes colonias españolas en las diferentes islas y archipiélagos del Mar Caribe, pero las cosas se encrudecerían aún más para los taínos, quienes verían sus vidas alteradas y afectadas de forma irremediable debido a la presión europea y a los constantes arremetimientos, asaltos, asesinatos, violaciones en contra de la cultura taína, comenzando con el nombramiento de Nicolás de Obando como encargado de las operaciones en el continente y las islas del Caribe, sucediendo así a Cristóbal Colón en su trabajo. Bajo su mando brutal e implacable, muchas poblaciones taínas fueron masacradas, incluyendo la población de la zona de Higüey. Para el verano de 1503, Obando visitaría a la jefa Anacaona bajo el pretexto de una reunión pacífica de jefes tribales. Obando en ese momento ejecutaría a todos los jefes taínos, quemándolos dentro de la choza donde se llevaría a cabo el susodicho encuentro. Y Anacaona sería colgada y ajusticiada a pesar y sin importar su rango o realeza. Bajo órdenes de la Corona de España, Obando establecería un nuevo sistema de encomiendas, obligando a los indígenas a trabajar en las minas de manera forzosa. Los indígenas pronto comenzaron a morir debido a los trabajos forzados en las minas y las poblaciones comenzaron a disminuir, mientras que las poblaciones de españoles comenzaban cada vez a aumentar. Los españoles se expandirían en este punto a las otras islas del Caribe, como Puerto Rico, Jamaica, Cuba y las Bahamas. Y sería en este punto donde un distinguido personaje conocido como Juan Ponce de León dirigiría las masacres de indígenas, como la que tuvo lugar en La Española, en la zona de Higüey. Para el tiempo que Nicolás de Obando se retiró, siendo sucedido por Ponce de León, crearía una nueva política que daba a la Corona de España total posesión y poder sobre el territorio americano y con ellos también a los indígenas, quienes pasaban a formar parte de la servidumbre al servicio de los reyes de España. La administración dejada por Nicolás de Obando sería igualmente establecida por Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien se encargaría de establecer nuevas colonias en el área central y Sudamérica.
En este punto, los indígenas estaban cada vez más superados en número a comparación de los españoles, quienes no tenían ni el más mínimo respeto por sus derechos, por sus vidas, cultura y en todo tipo de casos sus vidas, los cuales valían mucho menos que las de un animal. Para el año 1515, en esta lámina podemos apreciar que las poblaciones indígenas bajo un sistema de encomiendas comenzaron a disminuir y el fraile Bartolomé de las Casas es quien denuncia estos actos contra las poblaciones indígenas, algo con lo cual la corona de España nunca estuvo de acuerdo, pero el llamado de atención se hizo y fue demasiado tarde. El de San Bartolomé de las Casas denunciaría para aquel entonces los abusos cometidos contra la población indígena y el sistema de encomiendas. Sus escritos y peticiones llegarían a los oídos de los reyes de España, quienes denunciaron su aprobación al cese de las actividades de esclavitud de los indígenas. Para el año 1533 se les concedió la libertad a los esclavos taínos y en su lugar fue puesta a trabajar la mano de obra de los esclavos negros traídos de África. Para el año de 1520, las vetas de oro de la Española se agotaron, y lo mismo ocurriría con las minas de oro de Puerto Rico y Cuba, las cuales se agotarían una década después. Pero el sistema de encomiendas continuaría, pero esta vez enfocada en la crianza de animales y el cultivo de caña de azúcar. Por estos años, la población de españoles comenzó a disminuir en el Caribe, ya que estos emigraron hacia otras zonas de las Américas. Como ejemplo, tenemos a la población que se mudó a México. Un censo realizado en el año 1514 arrojó que solo quedaban 22.726 taínos en toda la zona del Mar Caribe. Estos números se redujeron drásticamente en años posteriores, debido a los trabajos forzados, los suicidios masivos y las enfermedades tardías por los españoles. Para el año 1565, un nuevo censo arrojó que quedaban tan solo 200 taínos en la Española. Para el año 1802 no quedaban localidades taínas en el Caribe, aunque investigadores modernos han permitido conocer que existen descendientes genéticos del pueblo taíno. Cabe destacar que mucha cultura, historia y sobre todo antecedentes del pueblo taíno quedarán en el pasado y en el misterio. En esta lámina podemos observar al autor Benjamin Irving Rose, arqueólogo norteamericano, quien llegó a Sudamérica para realizar investigaciones de arqueología sobre las poblaciones indígenas que existieron en el continente. Cabe mencionar que mucha de la información que se sabe de los taínos viene de su libro, The Taínos, Rise of the Decline of the People Who Great Columbus, del año 1983, y de donde se han extraído buena parte de las imágenes, información y conocimiento para esta exposición. Muchas gracias.